Reveladas 2 horas de increíbles verdades estoicas, reflexiona y transforma tu noche en felicidad. El sol brillaba con fuerza sobre San Miguelito, un pequeño pueblo mexicano donde la vida era dura, pero el amor de la comunidad brillaba aún más. Juanito, un joven mecánico de manos callosas y corazón grande, trabajaba en su pequeño taller, sintiendo el eco de las enseñanzas de su madre resonar en su mente. La felicidad no se mide por lo que se tiene, sino por el amor que se da y se recibe, repetía con ternura, mientras su madre, enferma en casa, luchaba contra una enfermedad que amenazaba con consumir todo rayo de esperanza. La vida en San Miguelito nunca fue fácil, con la desigualdad social asfixiando a las familias humildes, pero Juanito mantenía a flote a su esposa y sus 2 hijos con esfuerzo. Cada ajuste en un motor, cada resorte que reparaba, eran actos de amor que lo mantenían unido a su familia. Sin embargo, la sombra de los problemas económicos se cernía sobre él como una tormenta inminente. A medida que su madre se debilitaba, una oferta de trabajo en la ciudad apareció ante él como un destello de luz. Era prometedora, pero también un abismo que lo alejaría de lo que más amaba. Una noche, mientras la luna se alzaba sobre el tejado de su hogar, sentía su corazón dividido. La voz de su madre surgía en su mente, empujándolo a buscar respuestas. Decidió organizar un evento en la plaza del pueblo, un momento para que sus vecinos compartieran sus historias de lucha y esperanza. Con un llamado sincero, invitó a aquellos que, como él, llevaban la carga de la desigualdad y la desesperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rostros familiarizados de sus vecinos llenaron la plaza, y cada relato encendió una llama de empatía. Historias de sacrificio reverberaron en el aire, creando un lazo de comprensión. Juanito escuchó el sufrimiento oculto de un hombre que había perdido a su hijo, la guerra de otra madre para alimentar a sus hijos, y la memoria de un abuelo que sacrificó su juventud por lo que tenía. Entre risas y lágrimas, el pueblo se unió, recordando que el amor y el respeto por sus tradiciones eran su verdadero refugio. Sin embargo, en medio de esos relatos, los ojos de Juanito se llenaron de lágrimas al pensar en el sacrificio de su madre. Su valentía, su fuerza silenciosa, habían moldeado su ser. ¿Qué camino debo elegir?, se preguntó mientras el murmullo colectivo lo envolvía. Una decisión atormentaba su mente, seguir su vida de humildes mecánicas, o perseguir un futuro incierto en la ciudad. La pregunta lo atravesaba como un rayo, la mirada de su madre enferma aún presente en su corazón. Su comunidad, su familia, eran los verdaderos tesoros. Esos lazos eran lo único que realmente importaba. La elección se aproximaba, y la felicidad parecía estar al alcance, pero sería suficiente encontrarla lejos de casa. El dilema lo llevó a un silencio profundo mientras la plaza, iluminada por la luna, se llenaba de susurros. ¿Cuál será su decisión? La plaza se llenó de murmullos y risas apagadas. La luna parecía escuchar las historias, absorbiendo el dolor y la esperanza de cada palabra. Juanito miraba a su alrededor y sentía la calidez del apoyo de su comunidad, pero la angustia de la incertidumbre permanecía en su interior como una sombra persistente. Su madre, tan frágil y valiente, era el motor que impulsaba su corazón. Debía abandonarla por un futuro incierto en la ciudad. Al finalizar la noche, la gente comenzó a dispersarse lentamente, llevando consigo un trocito de esperanza. Juanito, sin embargo, seguía en su lugar, sumido en sus pensamientos. De repente, un niño, pequeño y lleno de energía, se acercó a él. Era el hijo de su amigo Mario, un joven que había estado entre las voces inspiradoras de la noche. Juanito, ¿por qué estás triste?, preguntó el niño, con los ojos brillantes de curiosidad. Juanito sonrió con tristeza. No estoy triste, pequeño. Solo estoy pensando en lo que debo hacer. El niño entornó los ojos, casi como si sintiera el peso del dilema que Juanito cargaba. Mi papá dice que siempre hay que ayudar a los demás, y que el valor está en nunca rendirse. Tal vez deberías seguir ayudando aquí, ¿no? Las palabras inocentes del niño resonaron en el corazón de Juanito como campanas en la distancia. Su mente comenzó a divagar, y si podía encontrar una forma de mejorar su pueblo. Y si su taller podía ser un lugar de encuentro, de aprendizaje y de superación. La idea se vislumbraba como una luz tenue en la oscuridad. Se despidió del niño con un abrazo y regresó a su hogar. Cada paso era un eco de la decisión que comenzaba a tomar. Al abrir la puerta de su casa, sintió el aroma familiar de la comida que su esposa había preparado. Su mirada se detuvo en los rostros de sus hijos, que, ajenos a la lucha que él enfrentaba, jugaban alegres. Esos son mis reales tesoros, pensó. Cada sonrisa, cada risa, eran la esencia de su felicidad.
Juanito se sentó junto a ellos, dejando que su calor lo llenara de energía. A la mañana siguiente, una nueva determinación iluminó su rostro. Utilizaría su taller no solo para reparaciones, sino también como un espacio comunitario. Anunciaría talleres de mecánica, donde no solo enseñaría a los niños a arreglar sus bicicletas, sino que también motivaría a sus vecinos a unirse, a compartir conocimientos y a apoyarse mutuamente. Ese día, mientras trabajaba en un viejo motor, vislumbró el futuro, un San Miguelito unido, donde cada vecino aportara su parte. No estaba solo en la lucha, era parte de un tejido comunitario. La felicidad podría ser también un camino compartido. Cuando la noticia de su nuevo proyecto se extendió por el pueblo, la curiosidad y la esperanza comenzaron a despertar en los corazones de muchos. Los murmullos de entusiasmo se convirtieron en promesas de colaboración. Juanito sintió que su elección comenzaba a solidificarse. No era una búsqueda hacia la ciudad, sino una transformación desde su propia raíz. Sin embargo, mientras sus jornadas de trabajo se llenaban de nuevas sonrisas, una carta llegó a sus manos. Era de la ciudad, un recordatorio de aquella oferta tentadora que había considerado meses atrás. La abría con manos temblorosas, consciente de que su elección, aunque poderosa, podía tener repercusiones que aún no había imaginado. ¿Qué decisión tomará ahora Juanito, cuando se vea nuevamente frente a esa oportunidad que podría cambiarlo todo? La carta crujió entre sus dedos. La oferta de la ciudad era un destello que lo llamaba, una sirena que prometía una vida más fácil, pero le hacía olvidar lo que realmente importaba. Las palabras en la hoja se difuminaban ante la imagen de su madre enferma, de su taller a medio pintar y de sus hijos jugando entre risas en el patio. Juanito, leyó internamente. Si decides aceptar esta oferta, se te proporcionará un salario atractivo y un ambiente de trabajo motivador. Deseó romperla en 1000 pedazos, pero en su interior había una batalla que lo mantenía atrapado. El sonido de las risas de sus hijos se desvanecía cuando pensaba en la enorme posibilidad de un cambio radical. ¿Pero a qué precio? El pueblo lo necesitaba, y también su madre. Tomó una profunda respiración y se dirigió al taller. Cada herramienta colgaba de la pared como testigos de sus sueños, de su compromiso hacia San Miguelito. Al llegar, vio a un grupo de niños riendo mientras intentaban arreglar una bicicleta. Un impulso lo llevó hacia ellos, y sus sonrisas aparecieron como un bálsamo que aliviaba su confusión. «Hola, chicos», exclamó, rescatando una chispa de energía. «¿Cómo va el proyecto?» «Juanito», gritaron al unísono. «Ya casi tenemos lista esta bicicleta». Esa alegría simple lo alcanzó y comenzó a hablarles sobre la importancia de trabajar en equipo, de cómo cada uno tenía un papel en su comunidad. Sus palabras fluyeron con la energía que le devolvieron estos niños. En sus ojos, vio reflejada la llama de la esperanza y, en esa conexión, su decisión comenzó a aclararse. Las horas pasaron volando. Cuando el sol comenzó a descender, también los apuros de su mente parecían desvanecerse. Juanito sintió que la respuesta lo encontraba a él. Esa noche, cuando su familia se sentó a cenar, las sombras del miedo se esfumaron mientras compartían historias, risas y sueños. Su esposa, con una mirada comprensiva, le preguntó: «¿Qué harás, amor?». Él mezcló una cuchara en su sopa, mirando a los ojos de su esposa. La calidez en su pecho se intensificó. Cada mirada de sus hijos, su risa contagiosa, el ánimo en el pueblo, eran un canto que instaba a permanecer. «He decidido quedarme», dijo, y una oleada de alivio envolvió el espacio como un abrazo. «Voy a transformar mi taller en un lugar donde todos puedan aprender y crecer juntos». Su esposa sonrió, los niños aplaudieron y el ambiente se llenó de amor. La decisión brillaba en su corazón, pero a diferencia de las ofertas de la ciudad, había un futuro más grande construyéndose en su presente. Sin embargo, allí mismo, en la mesa familiar, en medio de la alegría, un golpe fuerte resonó en la puerta. Juanito se levantó, su curiosidad le llevó a abrir. No esperaba lo que vinieron a traer. Era Mario, su amigo y compañero, con una expresión preocupada en el rostro y una carta en la mano, empapada en un aura de urgencia. «Juanito, necesito hablar contigo. Hay algo que no puedo callar». Los pulsos se frenaron. El aire se sentó tenso y pesado. Juanito miró de reojo a su familia. ¿Qué podía ser tan urgente como para interrumpir su pequeña celebración? «¿De qué se trata?», preguntó, notando cómo su corazón se aceleraba de nuevo. Lo que Mario tenía que contar podía cambiar todo. ¿Qué revelación traía consigo que podría poner en peligro la paz que Juanito había encontrado? El rostro de Mario estaba tenso, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta. La habitación, antes llena de risas y amor, parecía encogerse, como si el aire se espesara. Juanito se dio cuenta de que algo grave se avecinaba. «Juanito, lo que tengo que decirte», comenzó Mario, pero su voz se ahogó en la angustia. «¿Es sobre tu madre?». El estómago de Juanito se retorció. Un frío desalentador recorrió su espalda. Recordó a su madre, la que siempre había sido su roca,
la que había luchado y sacrificado tanto por él. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, el miedo colándose entre sus palabras. No es solo que esté enferma. Mario tomó aire. Hay rumores en el pueblo. La situación está empeorando. Necesita atención que no puede recibir aquí. Algunos dicen que es urgente que la lleves a la ciudad. A un especialista, la revelación golpeó a Juanito como un martillo. La oferta de la ciudad, esa que lo había atormentado con la posibilidad de un futuro diferente, ahora se transformaba en una necesidad palpable. Aún así, había una lucha dentro de él. Debería dejar todo lo que había decidido. Pero, su voz temblaba, esto es mi hogar. Aquí están mis hijos, mi vida. Lo sé, amigo mío. Mario interrumpió con suavidad. Pero tu madre es lo primero. ¿Y si no hacemos algo pronto? Juanito sintió como un nudo se formaba en su garganta. La risa de sus hijos, tan reciente, parecía ahora un eco lejano. La imagen de su madre luchando entre las sombras de la enfermedad retumbaba en su mente. ¿Cómo podía, en este momento crucial, poner a su madre en segundo plano? Y si no hice lo suficiente, musitó, sintiendo lágrimas asomándose. En ese instante, el corazón de Juanito se debatía entre dos direcciones. La decisión que había tomado, permanecer en San Miguelito, se desdibujaba ante la necesidad urgente de atender a su madre. Una parte de él sabía que el deber familiar debía prevalecer, que su madre necesitaba su apoyo. Te acompañaré a la ciudad, dijo Mario, con un gesto decidido. No estás solo en esto, el aliento de Juanito se entrecortó, pero en algún rincón de su corazón, sintió una chispa de gratitud. La amistad de Mario era un faro, una luz en medio de la tempestad. Pero esa chispa también encendió otra preocupación, ¿cómo afectaría esto a sus hijos, a su taller, a sus sueños? ¿Qué les diré a los niños?, preguntó, con la voz quebrada. Tienes que ser honesto con ellos. Ellos también quieren a su abuela. No tienes que cargar con esto solo, respondió Mario, colocando una mano firme en su hombro. Juanito sintió un hilo de esperanza. Quizás sus hijos podrían ser parte de esta decisión, parte de la lucha. Pero justo cuando parecía encontrar un rumbo, la puerta se cerró con un golpe, un grito retumbó del otro lado. Juanito. Ayuda, era una voz desesperada, y su apellido, González, resonó en su mente. El tiempo se detuvo. Juanito no podía ignorar ese llamado. ¿Qué más había sucedido? Con una mezcla de terror y determinación, dio un paso hacia la puerta. Vamos, dijo a Mario, sintiendo que su pecho latía con fuerza. Qué oscuridad se echaba en su pueblo, en su hogar. Las revelaciones seguían acumulándose, y en cada giro podría estar cerniendo un nuevo desafío que, tal vez, cambiaría todo lo que conocía. Mientras se acercaba a la puerta, una pregunta llenó su mente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? ¿Qué otras verdades trajo la noche consigo? Juanito empujó la puerta sin preámbulos. El crujido de la madera resonó en el silencio tenso de la casa. Más allá, la escena era un caos. Sus dos hijos, Sofía y Mateo, se encontraban en el suelo, rodeados de muebles despejados y juguetes caídos. Al ver a su padre, ambos alzaron la mirada, y en sus ojos había miedo y confusión. Papá, gritó Sofía, sus ojos grandes y asustados. La abuela, ella no puede levantarse. La palabra, abuela, cortó en seco el aliento de Juanito. Un torrente de emociones le atravesó el pecho. Podía ser verdad. La mujer fuerte que siempre había estado ahí, ahora estaba indefensa. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ellos, intentando calmar el pánico que vibraba en el aire. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblando. Mateo, con los labios temblorosos, señaló hacia la sala. Juanito giró la mirada y vio a su madre, yaciendo en el sofá, envuelta en una manta. Su rostro pálido contrastaba con el color cálido del tejido. Una sombra de sufrimiento cruzaba sus facciones, y su respiración parecía un esfuerzo titánico. Mamá, exclamó, apresurándose hacia ella, cuando se arrodilló a su lado, comprendió que este no era el mismo abrazo que había recibido de niño, cuando su madre siempre podía curar sus heridas con un simple beso. Ahora, parecía que todas las fuerzas que solía desprender estaban agotadas. Un miedo frío se apoderó de Juanito. La angustia en su interior se transformó en un grito ahogado. Mamá, ¿estás bien?, una súplica desesperada. Ella parpadeó, como si saliera del letargo. Su voz apenas era un susurro. Juanito dijo con esfuerzo. No me siento bien. Creo que las palabras se desvanecieron. Juanito sintió una ola de desesperación invadirlo. No era solo su madre, era también la fuente de su fortaleza, la mujer que había hecho del amor y el sacrificio su legado. ¿Qué haría sin ella? En un instante, la angustia y la urgencia de Mario flotaban en su mente. La ciudad, con sus promesas inciertas, ahora parecían la única opción. ¿Cómo reuniría el valor para dejar todo atrás, especialmente a sus hijos, en medio de tal tormenta?
Sofía, que había estado escuchando en silencio, tocó la mano de su padre. ¿Podemos ayudarla?, preguntó, con los ojos llenos de esperanza. Esa inocencia, ese deseo de actuar, lo conmovió. Sí, necesitamos un médico. Su voz se afirmaba más con cada palabra. Acompáñenme, vamos a buscar ayuda. Con un impulso decidido, Juanito se levantó, pero una visión fugaz le detuvo en su lugar. La mirada profunda de su madre, cargada de amor y orgullo, lo ató a la realidad de su familia. No podía llevar a sus hijos a la ciudad y dejarlas atrás. Su cabeza giraba, sopesando los pasos. No era solo su madre, también era el hogar que habían construido, una vida entera esperando ser defendida. Mario, llama a quien haga falta, dijo, volviendo a mirar a su amigo. No sé cuánto tiempo tenga. Mario asintió y salió al exterior, dejando a Juanito con sus hijos, que temblaban de miedo. Siempre estamos juntos, papá, dijo Mateo, aunque sus manitas aún temblaban, la promesa resonó en su corazón. Aunque el futuro era incierto, la familia era su ancla, mientras los ruidos de la noche se hacían insinuantes al fondo, Juanito sintió que la tormenta se desataba fuera de su hogar. Pero, frente a su madre y en la mirada esperanzada de sus hijos, se juró que no dejaría que la adversidad lo separara de su propósito. Los latidos de su madre se entrelazaban con los de su propia familia. En ese momento, algo cambió en su interior. Podría encontrar fuerza en la unión familiar para cambiar su destino. Sin embargo, el ruido del motor de un vehículo se escuchó a lo lejos, particularmente familiar. ¿Era la ayuda, o algo más? La incertidumbre y el deseo de saber lo que traía esa camioneta se volvieron opresivos. Juanito miró a sus hijos, llenándose de determinación. Había mucho en juego. ¿Quién o qué llegaría? La noche aún guardaba secretos que necesitaban ser revelados. Juanito contuvo el aliento. El sonido del motor se acercaba, y el corazón le latía de manera frenética. ¿Sería un médico? Podría ser la salvación que tanto anhelaba para su madre. O quizás, lo peor, alguien más que solo complicaría las cosas. Sofía y Mateo, con sus ojos llenos de curiosidad y miedo, se aferraron a sus brazos. La intensidad del momento casi lo abrumaba. En un instante, la luz de los faros atravesó las ventanas, iluminando la sala y creando figuras danzantes en las paredes. Juanito se sintió como un gladiador a punto de enfrentarse a un destino incierto. Poco después, el sonido de pasos en la entrada, seguidos por un llamado familiar. «Juanito. ¿Estás ahí?» Era Mario, su amigo, pero la voz sonaba alterada, casi angustiada. Juanito corrió hacia la puerta, y con un empujón, la abrió de par en par. Allí estaba Mario, con una expresión de prisa en su rostro. Detrás de él, un hombre de bata blanca, el médico que había solicitado, llevaba consigo un maletín. «Él es el doctor Fierro», explicó Mario, aún agitado. «No hay tiempo que perder, la situación es crítica». Los ojos del médico se encontraron con los de Juanito. Su rostro escondía un aire de preocupación, más que de confianza. «¿Dónde está la paciente?», dijo, intentando controlar la situación. Juanito tragó saliva y se giró. En el sofá su voz se atascó en la garganta. «Por favor, ayúdala». Mientras el doctor se apresuraba hacia la sala, Juanito volvió con sus hijos, encontrando en ellos un mínimo consuelo. Sofía, que aún sostenía su mano, sintió la tensión en su piel. «Papá, ¿va a estar bien?», preguntó, cada palabra cargada de temor. «Haremos todo lo posible», hija, respondió Juanito, aunque la incertidumbre lo atrapaba. «Solo tenemos que ser fuertes». El médico revisó a la abuela, sus movimientos firmes y decididos. El tiempo parecía estancarse, y Juanito sentía que su corazón latía como un tambor en su pecho. Finas gotas de sudor se formaron en su frente mientras esperaba una señal, una respuesta que le ofreciera un rayo de esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor volvió a levantarse, su rostro era una mezcla de seriedad y compasión. «Ella necesita atención inmediata», dijo. «No podemos hacer nada aquí». Juanito sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Como decidir entre llevarla a un hospital, donde había una oportunidad de salvarla, y el miedo de perderla por el camino. «Puedo llevarla», ofreció Mario, ya dispuesto para actuar. Pero Juanito, enfrentando la tormenta en su interior, tenía que tomar una decisión. Quería proteger a su madre, pero también a sus hijos, y cada opción estaba cargada de riesgo. «Haremos una última llamada», declaró, con voz firme. «Si la ambulancia puede llegar, será más rápido y seguro». Sofía y Mateo lo miraron, buscando respuestas en su mirada. La incertidumbre se transformó en un peso insoportable. Juanito tomó el teléfono, sus manos temblaban mientras marcaba, cada timbre reforzaba su ansiedad. Mientras esperaba, miró a su madre, allí tendida, su aliento tenue. Sin embargo, un rayo de esperanza atravesó su corazón. Sus hijos seguían allí, listos para permanecer a su lado, listos para luchar. Juntos,
Como siempre, la voz del operador al otro lado lo sacó de su trance. ¿Cuál es su emergencia? Una voz entrecortada surgió de sus labios mientras Juanito explicaba la situación. Afuera, la tormenta comenzaba a intensificarse, el viento aullaba como un lamento que resonaba con su angustia. La ambulancia estará en camino, dijo el operador. Mantenga la calma. Juanito respiró hondo, dándole un vistazo furtivo a sus hijos, quienes se aferraban uno al otro mientras esperaban. Pero justo en el instante en que su corazón se llenaba de esperanza, un ruido diferente captó su atención. Una voz familiar se escuchó desde el exterior, levantando la mirada de su madre, sus hijos y del mismo, Juanito. Era su hermana, Clara, quien llegaba corriendo, con un aire de urgencia que lo hizo estremecer. ¿Qué traía consigo? ¿Buenas nuevas o más problemas? El futuro se oscurecía, pero la familia siempre se unía en estos momentos. Las luces del vehículo del médico parecieron quedar en segundo plano ante la llegada inesperada de Clara. Estaba realmente preparada para enfrentar lo que ya traía en su corazón. Mientras se acercaba, Juanito se preguntó, ¿cuál era la verdadera razón de su llegada? Elevando su voz entre el clamor de la tormenta, se atrevió a hacer la pregunta, ¿qué haces aquí, Clara? El silencio se expandió, un segundo atrapante, justo antes de que los latidos del corazón de Juanito retumbaran en su pecho, temiendo lo que vendría. Clara, empapada por la lluvia, se acercó con un brillo en los ojos que Juanito no pudo descifrar. Su voz temblaba, pero no era por el frío. Había algo más profundo en su mirada, algo que despertó una mezcla de esperanza y temor en el pecho de Juanito. Juanito, necesito hablar contigo, dijo ella, su tono dejaba claro que había prisa, pero también una carga emocional que se manifestaba en cada sílaba. No hay tiempo para eso, Clara respondió, apenas conteniendo su frustración. Mi madre, la ambulancia viene en camino, debemos centrarnos en ella. Clara tragó saliva, dando unos pasos adelante, desoyendo su urgencia. Mateo y Sofía observaron desde la distancia, sus ojos reflejaban la confusión que invadía a Juanito. Escúchame, por favor, insistió Clara. Hay algo que debes saber sobre mamá, algo que nunca te conté. El aire se volvió denso, como si el viento hubiera cesado por un instante. Juanito sintió que el corazón se le encogía. Nunca había imaginado que su hermana llevara consigo un secreto tan pesado como para interrumpir un momento de emergencia. ¿Qué podía ser tan urgente? La mirada de Clara se volvió seria y, mientras miraba a su madre, pronunció las palabras que Juanito nunca esperó escuchar. Ella sabe que está cada vez más débil porque ha estado luchando contra una enfermedad, pero hay más que eso. La verdad es que hay algo que siempre ocultó sobre su pasado, algo relacionado con su salud. Juanito se sintió tambalear. La dificultad para asimilar lo que su hermana había dicho le provocó un nudo en la garganta. ¿Qué? Le gritó, su voz rasgada por la angustia. ¿Qué estás diciendo? Si la llevamos al hospital, podría ser demasiado tarde, intentó Clara, con lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. ¿Acaso estaba asumiendo la culpabilidad de no haber dicho nada antes? Ella tomó decisiones que nunca entendí, decisiones que podrían haber cambiado su destino. Decisiones, decisiones. Las palabras resonaron en la mente de Juanito, como un eco que amplificaba su propio miedo. Clara, ahora no es el momento de juegos, exclamó. La presión se acumulaba cada vez más en su pecho. Pero Clara se mantuvo firme. No es un juego, hermano. Solo quiero que entiendas que ella puede no querer luchar más. Debes preguntarle. En ese momento, el viento aullaba aún más fuerte, como si la tormenta misma intentara ser parte de la conversación, desafiante. Los ecos de la vida y la muerte se entrelazaban en el aire. La voz del operador resonaba en su mente, pero Clara era la única que parecía tener su atención. La sala se sentía pequeña, asfixiante, mientras luchaba con la verdad y el dolor inminente. Antes de que Juanito pudiera responder, el sonido de sirenas hizo eco por las calles empapadas. Una mezcla de alivio y ansiedad lo invadió al darse cuenta de que la ambulancia ya había llegado. Escucha, Clara. Hablemos después. Necesito estar ahí para mamá, dijo, alejándose ligeramente, pero ella lo detuvo con una mano. No puedes correr sin saber la verdad, insistió, su voz temblaba, pero había una determinación latente. Si no la enfrentas ahora, puede que nunca lo entiendas. Juanito sintió que el peso del mundo se cernía sobre él. Estaba en un punto de no retorno, en un momento donde cada decisión podría marcar su vida para siempre. Ante la inminente llegada de la ambulancia, debía elegir, enfrentar la realidad de su madre o aceptar lo que estaba a punto de ocurrir sin tener el cuadro completo. La tensión posible de desatarse era electrificante. Mientras preparaba su mente para entrar, su corazón y su voz se cruzaron en el umbral del sacrificio. Se giró hacia su hermana, y con una mezcla de decisión y desasosiego, finalmente dijo, Clara, si hay algo que debas saber, entonces déjamelo claro. ¿Qué es lo que mamá no me ha contado? Clara se acercó un poco más, como si fuese a revelar el secreto que había guardado tanto tiempo. Pero justo en ese instante, una sombra se proyectó detrás de ellos,
la ambulancia había llegado, y el tiempo, para Juanito, había comenzado a deslizarse entre sus dedos. La pregunta quedó flotando en el aire, una nube de incertidumbre. Juanito tendría que enfrentarse tanto a su madre como a la verdad oculta que Clara traía consigo. ¿Podría soportar el peso de ambas revelaciones? Mientras el sonido de las puertas de la ambulancia se abrían, Juanito se sintió atrapado entre la necesidad de actuar y el deseo de descubrir, todo a punto de estallar. ¿Qué revelaciones le depararía el destino en esta inigualable noche? Clara apretó la mano de Juanito con fuerza, como si a través de su agarre pudiera transmitir toda la urgencia que la llenaba. Las luces de la ambulancia parpadeaban, y el sonido de los paramédicos organizándose resonaba como un tambor en su corazón. Juanito, si no preguntas ahora, ¿cuándo lo harás? Su voz era apenas un susurro, pero en ella había fuego. La ambivalencia de Juanito lo atrapó en un remolino de emociones. Sabía que su madre lo necesitaba, pero la sombra del secreto de Clara parecía cobrar vida propia, reclamando su atención. La lluvia arremetía sobre él como si el cielo mismo intentara lavar la culpa y el miedo que le carcomía. Con cada paso que se acercaba a la ambulancia, se sentía como si estuviera dejando atrás una parte de él. La voz del paramédico atrajo su atención, un hombre robusto con una expresión solemne que indicaba que el tiempo era esencial. Necesitamos evaluar a su madre. ¿Está lista para ser trasladada?, preguntó mientras observaba a la familia con preocupación. Juanito asintió, pero el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Un momento decisivo estaba a punto de llegar. ¿Qué pasaría si, al fin, la verdad de su madre se revelaba y no le gustaba lo que escuchaba? Escucha, hermana, dijo, un destello de determinación en su voz. Iré con ella. Pero prometo que te escucharé, después de todo esto. Algunas preguntas deben ser respondidas. Clara le miró, su rostro una mezcla de gratitud y desesperación, pero él también percibía en sus ojos la tristeza por el camino que ambos tenían que recorrer. Mientras los paramédicos levantaban a su madre en una camilla, Juanito sintió que cada pequeño movimiento resonaba dentro de él. El espacio era un bullicio inquietante, cada sonido un recordatorio de las decisiones que se avecinaban. Se movió al lado de su madre, tomando su mano con suavidad. Mamá, estoy aquí, le dijo, sintiendo la fragilidad de su cuerpo. El frío de la lluvia se mezclaba con una calidez inherente de amor que siempre había sentido por ella. Vamos a ayudarte. Los paramédicos comenzaron a trabajar rápidamente, pero Juanito no podía dejar de mirar la cara de su madre, cerrada, como si llevara consigo los secretos que Clara había mencionado. En un instante de claridad, se preguntó si, al desentrañar esos secretos, podría encontrar una forma de salvarla desde adentro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras la ambulancia comenzaba a moverse, la angustia de no saber se expandía en su pecho. Una sensación de inminente confrontación se cernía sobre él. Tenía que ir más allá de la angustia del presente y encontrar respuestas para un futuro incierto. La lluvia seguía cayendo, y las calles grises se convertían en una metáfora visual de todo lo que sentía. Pero en medio de la tempestad, una chispa de determinación iluminó su ser. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier verdad. Primero, la salud de su madre, después, todo lo demás. A medida que las luces de la ambulancia se perdían en la distancia, Juanito sintió que tenía un profundo compromiso. Las palabras de Clara reverberaban en su mente, y se planteó una nueva pregunta, sutil y peligrosa, que hizo que su corazón se acelerara aún más. ¿Podría su madre haberle ocultado algo no solo sobre su salud, sino también sobre su propio pasado? La conversación que había dejado atrás se transformaba en un eco incesante, un llamado a la verdad que no podría ignorar. La revelación estaba a punto de desatarse, y aunque había elegido el camino de la acción, su espíritu clamaba por respuestas. En la confusión de vehemencia y miedo, una certeza se les acercaba. Una verdad que cambiaría todo lo que creía, y que surgiría de las sombras. La ambulancia, moviéndose hacia el hospital, se sintió como un viaje hacia lo desconocido. La pregunta resonó con fuerza. ¿Qué secretos de su madre estaban a punto de ser revelados? La respuesta podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La ambulancia atravesaba la ciudad como un rayo en la tormenta, mientras Juanito observaba el paisaje difuso a través del cristal empañado. El zumbido de los equipos médicos y el murmullo preocupante de los paramédicos parecían fundirse en un eco lejano, como si estuvieran en otra dimensión. Sin embargo, su mente estaba anclada en una única cuestión, que era lo que Clara sabía y que, quizás, él no. El rostro de su madre, pálido en la camilla, solo acentuaba la inquietud que lo invadía. Juanito apretó su mano como si tuviera el poder de devolverle la vida y la fortaleza. Un instante se tornó eterno y, de repente, se dio cuenta de que la salvación de su madre podría estar entrelazada con las respuestas que Clara guardaba con celo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo?, susurró, sintiendo que la pregunta se deslizaba fuera de su control, apenas audible en medio del clamor de la ambulancia. Clara, sentada en el asiento trasero, lo miró con ojos grandes, llenos de lágrimas. Juanito notó cómo su cuerpo se tensaba, como si defendiéndose de algo. Entonces, en un arrebato de valentía, Clara tomó un profundo respiro.
Juanito, hay cosas que no sé si estás listo para escuchar, pero es hora. No sé cómo te hará sentir esto, pero debes saberlo, los paramédicos intensificaron su trabajo, y el aire se volvió tenso, cargado de una anticipación dolorosa. Juanito sintió que su corazón latía fuerte, como si su madre en la camilla pudiera oírlo, entenderlo. Vio que Clara se secaba una lágrima con prisa y, en ese momento, comprendió que no era solo la enfermedad de su madre lo que les unía, sino la historia familiar que siempre había estado escondida. Si hay algo que pueda ayudar a mi madre, por favor, dímelo. No me guardes nada, dijo forzadamente, sabiendo que su voz temblaba, la mirada de Clara se tornó seria. Era el tipo de mirada que adivinaba tormentas venideras. Su enfermedad, no es solo algo físico. Hay emociones y secretos que la han consumido y que también nos afectan a nosotros, como familia. Hizo una pausa, luchando contra las palabras que parecían atorarse en su garganta. La verdad sobre su pasado, es lo que realmente ha marcado su vida, y puede ser que tú estás en el centro de todo esto. La ambulancia continuó su marcha, pero Juanito sintió como si el tiempo se detuviera. Cada palabra de Clara era una piedra lanzada a un estanque tranquilo, provocando ondas que se expandían hasta chocar contra él. ¿Qué podía haber hecho que su madre se sintiera así? Las imágenes de una infancia cariñosa y tranquila comenzaban a desdibujarse. ¿Qué quieres decir con que estoy en el centro?, preguntó, su voz ahora un susurro tembloroso. Clara se mordió el labio inferior, indecisa, como si cada palabra que pudiera pronunciar tuviera el poder de transformar todo lo que conocía. A veces, las decisiones que tomamos en el pasado marcan nuestro presente, dijo finalmente. Tu madre ha llevado un peso demasiado grande durante tantos años. Y hay cosas sobre ti y sobre ella que nunca se han dicho. El corazón de Juanito se oprimía de angustia. ¿Qué tipo de peso era ese? ¿Qué secreto lo ataban a él, a su madre y a Clara de una manera tan íntima y dolorosa? El caos emocional se deslizó hacia su mente, mezclando el amor que sentía hacia su madre con una creciente ansiedad. Sabía que quedaban solo unos momentos antes de llegar al hospital, y el tiempo se volvía un enemigo constante. Debía obtener respuestas de Clara, y de repente, el impulso de conocer se convirtió en una urgencia abrumadora. Clara, por favor, no te detengas. Necesito saber, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué más hay? El vínculo entre hermanos se apretó en ese instante, una mezcla de miedo, esperanza y la necesidad de enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba. La ambulancia estaba a punto de llegar a su destino, pero para Juanito, la verdadera llegada sería cuando finalmente comprendiera el significado detrás de los secretos que amenazaban con desmantelar su vida familiar, mientras el vehículo frenaba y el personal médico comenzaba a organizarse. Un murmullo de respuesta quedó en el aire, invisible aún pero palpitante. El momento de la verdad estaba cerca, y con ello, el futuro de todos ellos. Sería capaz de afrontar lo que estaba a punto de revelarse. Las luces del hospital centelleaban frente a Juanito, un faro de esperanza en medio de la tormenta que arremetía en su corazón. El sonido de las ruedas de la camilla resonaba con una cadencia temblorosa mientras los paramédicos se movían rápidamente, dispuestos a actuar. Su madre, tan frágil y necesitada, era el centro de su mundo ahora. La ambulancia se detuvo. Juanito se sintió transportado a un espacio de transición donde el tiempo pareció detenerse. Al abrirse las puertas, una ola de aire frío le recibió, sus pensamientos se agolpaban y luchaban por salir. Sintió que Clara estaba a su lado, una presencia constante en medio del caos. Las palabras que aún no había pronunciado avanzaban en su mente como sombras, prometiendo cambiar cada rincón de su realidad. ¿Qué más hay?, había insistido, tanto en su mente como en su corazón. Sin embargo, ese momento no era el lugar adecuado para abordar verdades ocultas. Necesitaba salvar a su madre primero. Los médicos asumieron el control. Estamos aquí para ayudar, dijeron, pero Juanito solo podía pensar en el delicado y lo que unía la vida de su madre a su propia existencia. Mientras la subían a la camilla y la llevaban hacia el interior del hospital, cada segundo se convertía en una eternidad. Con su corazón latiendo con cada paso de la camilla, avanzó detrás de ella, sintiendo que un océano de emociones lo abrumaba. En el pasillo, aguardó impaciente, pegado a la pared mientras un torrente de médicos y enfermeras llegaba y salía. El silencio se apoderó de su mente, haciendo eco de la angustia que le oprimía. De repente, la voz de Clara lo sacó de su ensimismamiento. Juanito, necesitamos hablar, dijo, con un tono tan serio que hizo que su corazón se acelerara. Él arrugó el ceño, con la mirada fija en la sala de emergencias. Ahora no, Clara. Mamá. Sigue sin entender. No podemos correr de la verdad. Debes saber lo que le pasa a mamá y lo que significa para nosotros. Los ojos de Clara reflejaban no solo determinación, sino una profunda melancolía. Juanito sintió que la angustia se apoderaba de él. Ella seguía siendo su hermana, su aliada, pero el peso de lo que tenía que decirlo lo hacía tambalearse. Dime lo que tienes que decir. Le urgió, su voz un susurro pero cargada de emoción cruda.
Se dio cuenta que su esposa y sus hijos tan solo eran una sombra detrás de él, pero su enfoque ahora solo podía ser su madre. Cuando éramos más jóvenes, mamá no, Clara. Esto no es el momento. Si pasa algo, no quiero distraerme, interrumpió, pero en su interior, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse. Si no hablamos ahora, nunca podrás enfrentarlo. Ella ha llevado un secreto que ha marcado nuestras vidas. Nuestra historia está entrelazada a su historia, Clara insistió, su mirada firme pero con lágrimas a punto de caer. Ahora entenderás su lucha, y tal vez encuentres respuestas a tus preguntas. Juanito luchó con la idea de abrir esa caja de Pandora, pero el tiempo corría. Las luces del pasillo resplandecían, y el sonido de las máquinas en la sala de emergencias era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿De qué se trata?, preguntó finalmente, sintiendo que el aire se volvía espeso. La desesperación en sus palabras envolvía cada sílaba en un urgente clamor por respuestas. Su enfermedad no es solo física. Hay piezas de su pasado que han desgastado su espíritu. Luchó y sacrificó tanto porque siempre estuvo preocupada por ti y por todos nosotros. Mamá ha enfrentado su vida con determinación, pero ya no puede seguir haciéndolo. Tal vez decidió que era hora de soltar el control, reveló Clara, mientras las lágrimas le caían por sus mejillas. Juanito sintió que el estómago se le revolvía. ¿Control? ¿Cómo podría alguien, como ella, soltar el control? Nunca me dijo nada, replicó, incapaz de procesar el dolor que estaba surgiendo en su corazón. Porque nunca querría que cargáramos su carga. Pero si quieres ayudarla, debes conocer su historia. Hay piezas de su vida que tú sabes que faltan. Un pasado destinado al silencio, aclaró Clara, aferrando su mano con fuerza. El amor debe ser el camino para sanar. Los latidos de su madre retumbaban silenciosamente, fluyendo en la distancia. Juanito sintió que todo lo que había construido su hogar, sus sueños, sus sacrificios palpitaban en esa tensión. Tenía que elegir, no era solo una decisión sobre permanecer o irse, sino el camino hacia una sanación que abarcara a toda su familia. Voy a buscar respuestas, Clara. Voy a hablar con ella, y no me detendré hasta que entienda todo, dijo con firmeza, sintiendo que la determinación comenzaba a tomar forma en su pecho. Las luces de la sala de emergencias fueron testigos del nuevo compromiso que se gestaba entre ellos. El tiempo se desvaneció mientras esperaban noticias sobre su madre. En ese espacio, Juanito sintió como si la caverna de su corazón se iluminara, dándole fuerza, convicción. Sabía que, al enfrentarse a sus propios miedos, también encontrando la verdad oculta, podría traerse de regreso no solo a su madre, sino a la esencia de su propia vida en el proceso. Finalmente, las puertas se abrieron, y el médico salió. La mirada de él era grave, y al ver a Clara de pie junto a Juanito, entendió que las palabras que estaban por llegar serían más potentes que millones de sinceras promesas. Su madre está estable, pero las horas son cruciales. El médico continuó explicando lo que necesitarían hacer, pero Juanito solo escuchaba a medias. La búsqueda de respuesta le había llevado a un camino lleno de esperanza y vulnerabilidad. Se acercó, su corazón en la palma de la mano, preparado para afrontar la verdad que tanto había temido. Cuando finalmente entró a la habitación donde estaba su madre, vislumbró a su mujer, tan amorosa, pero tan quebrada. El nudo de la historia que apareció en la superficie de su mente fue claro. Las decisiones del pasado no solo dictaban el presente, sino que aquellas decisiones podían redefinir todos sus futuros entrelazados. Con una respiración profunda, Juanito tomó la mano de su madre, y sintió que su conexión se reforzaba nuevamente porque, al igual que la tormenta que arremetía afuera, también estaba dispuesto a afrontar la tempestad que llevaban dentro todos ellos. Mamá, estoy aquí, articuló, sintiendo que la voz de su pasado y su futuro se unían en ese momento crucial. La respuesta avanzó entre los dos, tendida por el amor que los había unido desde siempre. Y con esa chispa de amor resurgiendo, Juanito estaba listo para enfrentar la verdad que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre su familia. Ahora que la historia ha llegado a su fin y nos ha mostrado la increíble fuerza del amor y la verdad, necesitamos que muestres tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Si has disfrutado este viaje emocional y quieres alentarnos a seguir creando más contenido valioso, deja un like ahora. Tu acción es fundamental para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más corazones. Comparte al instante este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación y sentir el poder de la unidad familiar. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final conmovedor. Tu voz cuenta y queremos escucharla. Únete a esta comunidad y forma parte de nuestro viaje.